El hombre siempre ha necesitado comunicarse con sus semejantes y definir el mundo que le rodea. Prácticamente todas las culturas han encontrado métodos de comunicación. En la antigüedad, la cultura se almacenaba en la memoria y se transmitía mediante el lenguaje oral, posiblemente con la ayuda de algunos símbolos de naturaleza diversa. La invención de la escritura se considera un logro tan importante para la civilización que el momento de su aparición sirve para separar la historia y la prehistoria. La escritura permitió al hombre dejar constancia de su paso por la historia, de sus sentimientos, su forma de vida y sus costumbres. Gracias a los testimonios escritos de nuestros antepasados, hoy podemos saber cómo eran muchas de las civilizaciones que existieron en el pasado. Los otros restos arqueológicos ofrecen una información más limitada. Hoy día, la comunicación escrita es un elemento imprescindible en nuestra civilización. Los periódicos y revistas de la actualidad son los mayores consumidores de letra impresa. Todas las leyes, la literatura y las ciencias se conservan y transmiten de forma escrita. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de información escrita. El ejemplo más evidente lo constituyen las señales de circulación, que forman un lenguaje jeroglífico mucho más simple que la antigua escritura egipcia. No fueron los egipcios los inventores de la escritura, sino los habitantes de un pueblo bastante cercano geográficamente al Nilo. El sistema más antiguo de escritura que se conoce lo inventaron los sumerios hace unos 5100 años. La civilización sumeria se desarrolló en la región asiática de Mesopotamia, en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, actualmente territorios de Irak e Irán. En esa zona había una cultura floreciente dedicada a la ganadería y a la agricultura, que en un principio utilizaron la escritura para llevar la contabilidad de las cabezas de ganado y de los sacos de trigo. Las primeras inscripciones eran signos recordatorios. Este símbolo representa un buey. Este otro significa una mujer. Combinando varios pictogramas se podía expresar una idea. Un triángulo con montañas significaba mujer del otro lado de las montañas, es decir, esclava extranjera. Con el paso del tiempo, los dibujos se fueron simplificando hasta convertirse en auténticos signos. Estos signos se grababan en tablillas de arcilla con ayuda de cañas afiladas que imprimían en la arcilla unas marcas en forma de cuña, de ahí el nombre de escritura cuneiforme. El inglés Rawlinson la descifró estudiando un texto esculpido en 3 idiomas sobre la pared de un acantilado. Unos cientos de años después de su aparición, la escritura se extendió hasta Egipto y a otras zonas del mundo antiguo. La escritura jeroglífica egipcia es una de las de mayor belleza. Fue descifrada por el francés Champollion gracias a la inscripción en 3 tipos de escritura que había en una piedra encontrada en la ciudad de Rosetta. Era un idioma extraordinariamente complicado en el que algunos símbolos representaban letras, otros sílabas y otros palabras. Este conjunto que vemos significa bailar. La escritura permitió a los antiguos egipcios dejar testimonio de su historia, de sus costumbres y de sus creencias religiosas. Su escritura podía reproducir los sonidos de casi toda la lengua hablada. Los egipcios inventaron un soporte para su escritura hecho de papiro, una planta que crece en tierras húmedas del valle y del delta del Nilo. El papiro se utilizaba para la fabricación de un gran número de objetos cotidianos. Una vez arrancado el tallo, se dejaba secar.
Después se cortaba en láminas finas que se unían entrecruzándolas formando una especie de tejido flexible en el que solo se podía escribir por una cara. Con el paso del tiempo, los egipcios fueron simplificando su escritura jeroglífica para los asuntos cotidianos usando la escritura cursiva, también llamada demótica. La escritura china apareció hace unos 4000 años. Los primeros signos fueron siempre dibujos, pictogramas y combinaciones de pictogramas que han evolucionado muy poco desde su aparición. Estos, por ejemplo, significan medio, campo y árbol. Esta escritura tiene unos 1500 signos. Dominar este tipo de escrituras era muy difícil porque había que aprender muchos signos. En cambio, el alfabeto solo utiliza una treintena de signos. Los fenicios tuvieron uno de los primeros alfabetos de los que se tiene noticia. Estos grandes viajeros divulgaron por todo el mundo mediterráneo un alfabeto que solo tiene consonantes. El árabe es un idioma que tampoco tiene vocales. Del alfabeto fenicio se pasó al alfabeto griego, que ya poseía vocales, hace 2500 años. Y a partir de entonces la escritura se ha modificado muy poco. El alfabeto griego tenía 24 letras entre vocales y consonantes y podía escribirse con minúsculas y mayúsculas. Con este alfabeto se escribió una de las literaturas más ricas de la historia. La escritura griega dio origen al alfabeto latino, que apareció hacia el siglo III a.C. y se difundió por la mayor parte de Europa. En la Edad Media, los monjes fueron los encargados de mantener y desarrollar la escritura. No creaban textos nuevos, sino que copiaban los ya existentes. Estos monjes medievales realizaban los trabajos encargados por la nobleza y el clero y utilizaban diferentes tipos de letras. En 1445, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Estos tipos se hacían de metal y se unían formando páginas. Después se entintaban y se imprimían sobre hojas de papel con una prensa manual. El papel había sido inventado por los chinos y los árabes lo extendieron por Europa a través de España. Las primeras impresiones imitaban las elaboradas copias manuscritas, pero poco a poco fueron evolucionando. El primer libro impreso por Gutenberg fue esta Biblia. La impresión moderna a gran velocidad se realiza con rotativas alimentadas con papel continuo. Este método se utiliza para la impresión de periódicos y revistas. La moderna tecnología ha facilitado mucho la impresión y composición de textos. Los modernos ordenadores pueden producir diferentes tipos y tamaños de letras y recomponer las páginas con diferentes formatos. También han evolucionado mucho los instrumentos para escribir a mano. De los primitivos pinceles y plumas se ha pasado a los modernos bolígrafos o rotuladores. La escritura se ha diversificado de una forma enorme, tanto en los tipos de letras que se utilizan como en las formas y tamaños de las publicaciones. En el mundo se editan anualmente cerca de 1 millón de títulos diferentes. Gracias a la escritura, podemos conocer de primera mano los mejores pensamientos de los sabios del pasado y disfrutar de las más bellas historias creadas por la mente humana.